al doctor Benjamín. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 18 de abril del año 2023. El día de hoy tenemos una videoconferencia de lujo y lleva de título Estado actual en la inmunización contra SARS-CoV-2 en pediatría. Y va a ser impartida por el excelente médico y líder de opinión, el doctor Antonio Arista Viveros. El doctor Antonio Arista Viveros me pidió que como resumen curricular mencionara una mínima parte realmente de lo que es su currículum, pero lo voy a mencionar al respecto de lo que me mandó. Es pediatra infectólogo, egresado del Hospital Infantil de Sonora, egresado del Hospital General de México, certificado por el Consejo Mexicano de Pediatría, certificado por el Consejo Mexicano de Infectología, ex jefe del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital General de México, es profesor de la Clínica de Infectología en la Universidad Nacional Autónoma de México, director médico de la Escuela de Prescripción Médica, y voy a decir textualmente, así como me lo puso, amigo de todos ustedes. Pues yo le voy a decir, querido hermano, es un gusto tenerte aquí, como siempre. No termina uno de aprender, siempre traes las novedades y estaremos muy atentos de escucharte. Tienes el uso de la voz. Los micrófonos son tuyos. Bienvenido. Muchas gracias, mi querido Lalo. Es un placer nuevamente estar con ustedes y pues hablar de los temas que me apasionan, pues son como los de infectología. Y justamente yo creo que es importante que ahora hablemos sobre cuál es el estado actual de las inmunizaciones, qué es lo que estamos haciendo, en qué estatus vamos en la vacunación en México. Sé que nos escuchan de otras partes de América Latina y pues no tengo todos los datos como me gustaría tenerlos para poderlos compartir. Sin embargo, vamos a iniciar con esta charla. Muy bien, ya me presentó mi querido Lalo. Les voy a pedir que tengan a la mano, por favor, su celular. Ya saben que a mí me encantan los códigos QR, porque se puede compartir toda esta bibliografía, porque sirve para que también ustedes puedan enriquecer pues, las pláticas o los simposios donde ustedes participen con bibliografía pues lo más actual posible. Y les pido pues que disfrutemos la charla entre amigos y sobre todo les agradezco mucho que me escuchen. Bueno, pues hablando de las vacunas anti-COVID-19 en pediatría, por el número de casos de complicaciones, muertes, se considera que el COVID-19 es de bajo impacto entre los niños y de nuestro país y de todo el mundo. Y las vacunas han demostrado ser efectivas para evitar la infección por el SARS-CoV-2 en niños y en adultos también. Fíjense ustedes que a nivel mundial, hablando de pediatría, por supuesto, para diciembre del 2022 se reportaron al menos 15 millones de niños infectados por SARS-CoV-2 con las complicaciones que todos ustedes ya conocen. Hay 26 millones de niños menores de 18 años que tienen una serie primaria de vacunación, o sea, tienen por lo menos una vacuna, y para diciembre del 2022, cerca del 58% de los niños elegibles para vacunarse no habían recibido aún ninguna dosis. Les dejo la bibliografía en los códigos QR, está muy interesante para leerlo con todo detenimiento. Fíjense ustedes que la Universidad de Johns Hopkins, la Facultad de Medicina, dejó de publicar diariamente pues la cantidad de casos, muertes y del total de vacunas a partir del 10 de marzo del 2023, precisamente por esa caída de casos y de muertes en todo el mundo, por la presencia del Omicron en sus variantes que han sido pues más contagiosas pero menos letales.
Vean ustedes las cifras de México, desafortunadamente, pues vean ustedes que en la Ciudad de México se reportó 50,000 muertos, no, hombre, hay más de 300,000 muertos. Entonces las cifras, pues acaba uno por no creer, ¿sí? Sin embargo, hablando en Latinoamérica, en número de, respecto a todas las edades en edad pediátrica del 2022 en América Latina, podemos observar los casos que se presentaron en niños y el porcentaje que representaba de todos los casos de COVID. Vean en México, ¿verdad? El 8%, 607,304 casos, y que pues hay en algunos países en donde hay también subregistros, y pues nos damos una idea de cuál es el impacto de estos casos en América Latina, ¿de acuerdo? Entonces, la vacunación anticovid en México, vean ustedes que para el 2 de junio del 22, estamos hablando casi ya un poco menos de un año, se habían vacunado 223,158,993 vacunados, vacunaciones totales. Hay que recordar que en México se dejaron echar a perder o caducar un buen número de vacunas, así que estos datos, bueno, pues es lo más cercano posible, ¿verdad? Se estima que personas vacunadas, pues llegando casi a los 97 millones de vacunados, personal completamente vacunado, pues 80 millones aproximadamente, ¿sí? Y 76,775 por cada 100,000 habitantes. Y personas completamente vacunadas, pues hay 64,664. Algo muy importante, en nuestro país no se ha vacunado a un niño menor de 5 años. Claro que los padres que tienen posibilidades de llevar a sus peques a Estados Unidos, pues ya llevan hasta 2 o 3 dosis antes de cumplir los 5 años. Sin embargo, en México aún no ha sido esta política de aplicar a los niños menores de 5 años. Entonces, ¿cuál es el registro actualmente reportado por la Universidad de Hopkins hasta el 10 de marzo del 2023? Pues que se han administrado prácticamente 225 millones de dosis. Las personas que al menos han recibido una dosis, 99 millones, y el porcentaje de población que recibe al menos una dosis, pues es el 77,53%. No es una mala cobertura, es una buena cobertura, tomando en cuenta a lo que nos enfrentamos con los adultos, ¿sí? Ustedes ya saben, el coronavirus, ¿verdad? Tiene una capa lipídica, una bicapa lipídica, y las spikes, principalmente la S2 es la importante, y la proteína E de envoltura y la membrana, pues son importantes para la producción de nuevas vacunas, y especialmente el material genético, la nucleocápsida que recubre el ácido ribonucleico, se han empezado a utilizar también para otro tipo de vacunas. Recuerden ustedes que hay varias vacunas todavía en estudio, no es nuevo, ya se conocía a este coronavirus, al Spike 1, y las vacunas empezaron desde mucho tiempo atrás a empezar a implementarse. Ese virus, ese coronavirus es monocatenario positivo, es decir, una sola cadena de ARN, y tiene un fragmento con la información genética para formar los spikes. Ustedes ya saben la vía de entrada del coronavirus, que es donde haya mucosas y un tropismo hacia las mucosas, y que su objetivo es llegar al epitelio columnar pseudoestratificado ciliar con glándulas mucosas, en donde los virus tomarán el mando de estas células para replicarse y liberar millones, billones de virus a infectar a otras células. Por lo tanto, el conocimiento del virus pues, ha llevado a que podamos entender mucho de la fisiopatología y prácticamente se domina. Y ven ustedes que el spike, la llave, la proteína S2 es la llave para entrar a nuestras células, principalmente el epitelio respiratorio. Y no solamente el epitelio respiratorio, otras células cardíacas, células nerviosas, en donde puede haber los receptores AC2, que es la enzima convertidora de angiotensina 2, y esas vienen siendo la cerradura donde esas spikes se insertarían. Hoy se sabe que es un complejo un poquito más complicado que esto, pero hay que tomar en cuenta
que los anticuerpos que forman nuestro sistema inmune van precisamente contra esta variante. La manera en que nos infectamos es muy importante. Se requiere de una proteasa, ¿verdad? Se requiere de esta proteína AC2, y obviamente lo que van a favorecer esta proteasa AC2 y las proteasas TMPR 552 es facilitar la entrada del virus a nuestras células. Recuerden que nuestras células están constituidas de fosfolípidos y obviamente estos receptores tienen la posibilidad de ingresar el ARN al núcleo, ¿sí? La mayor parte del virus, que se encargará de empezar a fabricar justamente pues el ARN viral, pero los ribosomas se encargarán de producir spikes, las proteínas que conforman a estos virus, haciendo una replicación muy importante, ensamblándolos, madurándolos y liberando millones de virus hacia otras células, ¿sí? Y esto es y se estima que estos virus, ¿verdad? Un solo virus es capaz de liberar más de 10 millones de copias, y vean ustedes cómo una sola célula infectada libera gran cantidad de virus para infectar a otras. Se estima que hay entre 100,000, un solo virus puede dar lugar a 10,000 hasta 100,000 copias de este virus. De tal manera que estos virus han ido avanzando. Acuérdense ustedes del alfa, del que yo me contagié, por supuesto, junto con mi esposa, fuimos los primeros en contagiarnos, ¿verdad? No nos infectamos del WAM, pero sí del alfa, particularmente letal por su disposición para llegar a la vía respiratoria baja y ocasionar esa tormenta de situaciones que pues mató a muchos mexicanos y por poco nos mata a nosotros, ¿sí? Luego llegaron los tipos beta, gamma, delta y finalmente el Omicron, que es el que más variantes de interés y de preocupación han generado por las Naciones Unidas, que nos reporta una gran cantidad de variantes y de subvariantes del Omicron, y está clasificada como una variante de preocupación este Omicron, perdón, porque hay una gran cantidad de mutaciones, más de 50 mutaciones en solamente estos virus hacia las espículas. Hay mayor riesgo de infección en comparación con otras variantes, de 5.4 veces más. Afecta la detección de los usos de los 3 genes y obviamente hay más transmisión comunitaria significativa. Hay un aumento en la transmisión de estos virus que apareció en Sudáfrica. Y vean ustedes las subvariantes del Omicron que se han presentado en el mundo, ¿sí? Vean que tiene más subvariantes que cualquiera otro tipo de virus como alfa, beta, gamma, delta. Vean el Omicron. Hay otros como el lambda, el mu, que no tienen tantas variantes. Y vean ustedes lo que ocurre en nuestro país respecto a las variantes. Sí, tenemos que la variante B.1 es de las más comunes, ¿sí? Y obviamente esa es la tendencia de casos al 29 de marzo. Aquí está prácticamente toda la pandemia desde abril del 2020. Vean los picos que tuvimos en el 2022 y finalmente en el 2023, pues esto va a la baja. Estamos hablando nada más de la tendencia de casos en México, en toda la República Mexicana. Lo mismo podemos decir la tendencia de muertes hasta el 29 de marzo del 2023. Vean que ha disminuido considerablemente. Esto ha hecho que que bajemos la guardia en las medidas preventivas, también que bajemos la guardia en el proceso de vacunación, y recordemos que todavía queda un buen número de personas de vacunar, especialmente niños y niños menores de 5 años. En Estados Unidos, obviamente, las variantes que han generado preocupaciones, el B.1.5, en donde vean prácticamente, pues, hasta abril, hasta abril, 8 de abril del 2023, pues prácticamente esta subvariante ha sido la que ha predominado y que seguramente va a seguir predominando. Y el problema no es ese, que se han administrado gran cantidad de antibióticos para el SARS-CoV-2 y eso nos está generando problemas de resistencia bacteriana.
¿Por qué? Porque les voy a compartir nada más para que vean, pero no solamente pasó en México, pasó en Estados Unidos también, y vean ustedes la cantidad de antibióticos que se utilizaron en pacientes adultos, ¿sí? Y vean ustedes, aquí están niños de 5 años a 17 años, pues la cantidad de antibióticos que también se utilizaron. Entonces, vean que no solamente en México, sino en todo el planeta se utilizó una gran cantidad de antibióticos, especialmente en los adultos mayores, donde fue el mayor impacto del COVID del planeta. Y en México les quiero compartir esto. Vean ustedes la venta en unidades del 2017 al 2022, nada más de acitromicina. Aquí les digo, aquí empezó la pandemia. Por acá fue cuando yo me enfermé junto con mi esposa, ¿sí? Y vean cómo se incrementó la venta de acitromicina, obviamente de este macrólido. Se decía que tenía efecto sobre el COVID y se publica aquí justamente que no tenía ninguna utilidad. Desafortunadamente se vendieron 18 veces más que la venta de acitromicina antes de la pandemia. Entonces, uno esperaría que bajaran, y efectivamente bajó, pero porque se agotó, cayeron en desabasto las acitromicina y surgieron nuevas marcas de acitromicina, genéricos de acitromicina, y vean la venta. ¿Y cómo estamos hoy, a principios de año? Pues que se sigue incrementando. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos utilizando antibióticos a diestra y siniestra. Y eso es grave porque hay proyecciones al 2050 en donde tan solo en Estados Unidos puede haber hasta 10 millones de muertes exclusivamente relacionadas con la resistencia bacteriana, con la falla de los antibióticos. Entonces, pues eso me preocupa, porque tengo una nietecita de 2 años y que para el 2050 no tenga antibióticos. Esto es gravísimo. Y ustedes me dirán, ¿de dónde saqué estas gráficas, sí? Que deberían mantenerse casi en secreto. Pues nada menos de lo que factura la industria farmacéutica. O sea, no hay pierde. Justamente lo que factura la industria farmacéutica es lo que podemos observar con estos macrólidos. La citromicina, vean aquí abajo va la claritromicina, ¿sí? Obviamente la clindamicina, que si bien es cierto no es un macrólido, pero entra dentro de este tipo de antibióticos. Vean ustedes la eritromicina, en fin, pero la citromicina llama la atención. Entonces, pues es importante que volteemos a la vacunación porque ha sido y será el mejor camino para la prevención de enfermedades infecciosas, ¿sí? Ya sea virales y bacterianas, porque no hay una intervención preventiva más costo efectiva que la inmunización. Evita entre 2 y 3 millones de muertes anuales nada más por influenza, neumococo, rotavirus, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, cáncer por virus de papiloma humano, COVID-19. Pero hay un problema. Antes teníamos una cobertura por arriba del 90% de estas vacunas primarias. Hoy no llegamos al 40%. Esto es realmente grave y alarmante. Y el problema es que vamos a empezar a ver sarampión, vamos a empezar a ver con mayor frecuencia difteria, enfermedades a las cuales ya tenemos bastante controladas. Así que hay que retomar las cartillas de vacunación, muy importante, para poder salvar otros 1.5 millones de enfermos. Y obviamente hay que tener esas acciones para la resistencia bacteriana con el uso indiscriminado de antibióticos, pues nuevas alternativas a diferencia a los antibióticos. Primero que nada, hay que conocer los antibióticos. Cada vez que utilicen un antibiótico, hay que restaurar la microbiota. Estábamos hablando, Lalo y yo ahorita, precisamente, sobre el hecho de eliminar a la microbiota normal, y que realmente nos da problemas serios y complicaciones de otros procesos infecciosos precisamente porque no permite que la inmunidad innata realmente pueda manifestarse, pueda ser efectiva contra invasores de uso común que llegan fácilmente a nuestra vía respiratoria. Por eso, si hay que usar antibióticos, hay que restaurar la microbiota una vez acabados de utilizar.
Las vacunas, ya, por más, yo creo que eso no necesita ni siquiera profundizar. Hay que vacunar nuevamente, hay que mejorar el sistema inmune innato y adquirido, hay que conocerlos de tal manera para favorecer una inmunidad entrenada con una microbiota sana para que haya una buena respuesta. Y me estoy refiriendo también a la lactancia materna, que va a favorecer esta inmunidad innata para tener una protección contra los microorganismos más comunes y tener niños más sanos. Entonces, hablando de las características de las vacunas contra COVID, tenemos varias que se pueden aplicar en niños. Vean ustedes que aquí tenemos las vacunas con ARN y ADN, donde se utiliza este material genético para generar una proteína que por sí sola pudiera desencadenar una respuesta inmune adecuada contra el COVID. Vacunas con vectores víricos. Aquí se utilizan virus que han sido modificados para que no sean replicantes y que no causen ninguna enfermedad y que generalmente se espera que no se haya tenido contacto previamente con estos virus para que nuestro sistema inmune no los elimine antes de que cumplan su función. Entonces, estas vacunas con vectores víricos van a transportar fragmentos de ARN mensajero para poder producir anticuerpos específicos contra los spikes del coronavirus. Luego vienen las vacunas con virus inactivados y atenuados, que es el mismo virus, algo así como la vacuna de la influenza, ¿verdad? En donde se utiliza estos virus totalmente desactivados, muertos, descuartizados, lo que ustedes quieran, para generar esa respuesta inmune. Y las vacunas basadas en proteínas utilizan fragmentos inocuos de proteínas de las estructuras del coronavirus, ¿sí? Que imitan al virus causante del COVID-19 para generar una respuesta inmunitaria. Es decir, se utiliza las spikes con un adyuvante que para mejorar la respuesta inmune. Algo así como se utilizan los baculovirus o el Saccharomyces cerevisiae, que son levaduras en la vacuna del virus del papiloma humano, bueno, mejoran la respuesta inmune, pues lo mismo se podría utilizar con estas. Entonces, el objetivo es que haya anticuerpos contra los spikes, porque es el blanco de la mayoría de las vacunas, ¿sí? Y entonces, el ARN de estos virus, si lo pudiéramos aquí poner en este círculo, vean ustedes que ese fragmento, esa proteína, está la información para producir spikes. De tal manera que aquí en esta diapositiva podemos tener un resumen de las vacunas anti-COVID que se aplican en México. No estoy hablando de otras vacunas porque obviamente no están en nuestro país. Hay unas con una nueva tecnología muy interesantes también y quién sabe si lleguen a salir. Entonces tenemos dentro de las vacunas con ARN mensajero que tienen unas capas de lípidos, ¿sí? Unas capas de lípidos, está ese fragmento de ARN y a esta tenemos BioNTech, que es la vacuna de Pfizer, y la vacuna Moderna, ¿sí? Tienen esa tecnología de utilizar una capa de lípidos con ARN. Las vacunas con vectores víricos está la de AstraZeneca, ¿verdad? Charles-Dox, o sea, de un chimpancé se obtuvo este virus no replicante y el objetivo es introducir este ARN mensajero en la célula. Vean ustedes, el Sputnik tiene estas dos, el adenovirus 5, el adenovirus 26, el CanSino, solamente el adenovirus 26, y Johnson Johnson solamente la 26. Este es el 5, este es el 26. Estas son las que utilizan vectores víricos. Y finalmente las vacunas de virus inactivados son las de proteínas. Aquí tenemos a la de Sinovac, que se utiliza todo el virus. La respuesta inmune no es tan robusta, es más inespecífica. Sin embargo, eso no quiere decir que no funcione, funciona. Y justamente se aplicó en China con buenos resultados. Y en Estados Unidos salieron las vacunas basadas en proteínas, en la Novavax, ¿verdad? Ese laboratorio sacó en donde se utilizaban esas proteínas, nanoproteínas para producir. Entonces, hablando de la vacunación otra vez, adultos principalmente, vean, este es el estado actual de las personas vacunadas, prácticamente el 75%. Obviamente hay que contar las vacunas que se echaron a perder y eso pues no están cuantificadas aquí. Y muy importante, ¿cómo funcionan las vacunas
de ARN mensajero con estas burbujas aceitosas. Bueno, ahí se encuentra ese fragmento de ARN que va directamente sobre las células dendríticas y obviamente también sobre las células respiratorias. Estas células dendríticas reciben la burbuja aceitosa porque las membranas de fosfolípidos de estas células son menos densas y permiten la entrada. Pero este ARN no es el ARN mensajero, es el ARN mensajero, pero no el ARN para producir virus. Y vean ustedes que estos ribosomas empiezan a generar precisamente estos spikes que quedan expuestos tanto en las células dendríticas como en las células respiratorias. Y vean ustedes que estos spikes de una célula dendrítica, por ejemplo, es reconocida por un linfocito T que llama a los linfocitos B para que estos reciban esa información y generen billones de anticuerpos. Y obviamente las células citotóxicas o las natural killer, bueno, reciben esa información de las células dendríticas, ¿verdad? Y va sobre aquellas células que están infectadas y liberando virus y estas las asesinan, de ahí su nombre de célula asesina. Y como están opsonizados estos virus, las células dendríticas y macrófagos los reconocen fácilmente. Así funcionan las respuestas, así es la respuesta inmune con estas células de burbujas de aceite con el ARN mensajero. Obviamente, tanto BioNTech como Moderna ya les agregaron las variantes que vamos a hablar más adelante. Entonces, la vacuna con ARN mensajero que ha sido probada en Estados Unidos, Argentina, Brasil, Alemania, México también, y en otros países ya también, tiene su indicación mínimo de los 6 meses en adelante, con una eficacia del 90 al 95%. Los contenedores especiales para garantizar la temperatura ya saben que es muy alta, sin embargo, pues al momento de descongelarse, pues ya pueden ser viables para su aplicación. Estas vacunas, ¿sí? de burbujas en Estados Unidos, porque en México no ha sido autorizada, de 6 meses a 17 años, una dosis es el esquema principal y la segunda dosis de 3 a 8 semanas después de la primera dosis para tener este esquema primario. Y la tercera dosis es al menos 8 semanas, ¿sí? 2 meses después de la segunda dosis. Entonces, el objetivo es que los niños de 6 meses a 4 años tengan 3 dosis. 3 dosis, es muy importante. Aquí está la liga para que puedan reportarla y aquí está el código por si quieren el artículo, ¿verdad? Entonces, no se preocupen, se va a estar repitiendo ese mismo artículo que está aquí también. De 5 a 11 años, pues, prácticamente es muy similar al esquema primario de 6 a 11 meses, pero recuerden que al principio los niños se vacunaban con esta vacuna solamente a los 5 años en adelante, los de 6 meses fue posterior. Entonces, de 5 años a 11 meses, bueno, se recomienda esta vacuna, ¿sí? De BioNTech, la primera dosis y la segunda dosis 3 a 8 semanas y la tercera dosis al menos 8 semanas o 2 meses después de la segunda dosis o de la última dosis de refuerzo. Y obviamente los niños de 5 años solo pueden recibir la dosis de refuerzo de esta vacuna BioNTech, ¿sí? Entonces, sin embargo, en niños de 6 a 11 años pueden recibir una dosis tanto de Pfizer como de Moderna. De hecho, tanto Moderna como Pfizer tienen ya la indicación para la vacuna de 6 años en adelante, de 6 meses en adelante, perdón. De 11 a 17 años ya lo habíamos mencionado. Y la vacuna Moderna, que tiene la misma tecnología de Pfizer, su esquema principal de Moderna de 6 meses a 5 años, una dosis de inicio y a las 4 a 8 semanas después de la primera dosis, y similar a lo que ocurre con la vacuna de BioNTech, igual, es al menos 2 meses después de la segunda dosis de vacuna. Y obviamente los niños de 6 meses a 4 años solo pueden recibir la vacuna de refuerzo Moderna si tuvieron esta de Moderna. Y la de refuerzo puede ser tanto de Pfizer como de Moderna, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Tienen el ARN que lleva a los ribosomas la información para hacer los spikes. Y aquí está la de los 6 a los 17 años del esquema principal, 4 a 8 semanas y al menos 2 meses después de la segunda dosis.
Hay que tomar en cuenta que pues en México se aplica la vacuna de los 5 años en adelante. Y Novavax para niños, bueno, solamente ha sido autorizada para niños de 12 a 17 años. Es una vacuna basada en proteínas de la secuencia genética para la cepa SARS-CoV-2, muy importante, son nanopartículas proteicas de spikes, ¿sí? Y se le agrega un adyuvante de saponina. Su nombre patentado, es Matrix, y esa tecnología de nanopartículas recombinantes nos van a dar una vacuna contra los spikes del coronavirus, reforzado con ese adyuvante que aumenta la respuesta inmune. Es de laboratorios Novavax, ¿verdad? Y va a mejorar esta respuesta inmunitaria alcanzando altos niveles. El nombre comercial es Nuvaxovid, y aquí tienen toda la información de estas vacunas. Fíjense ustedes también que para niños de 12 a 17 años seguimos con lo mismo. Aquí es el esquema principal, y del 20 al 17 de diciembre el grupo consultivo técnico sobre la lista de emergencias incluyó a esta vacuna. Novavax contiene la proteína de spike SARS-CoV-2 que dicen esa respuesta inmune, no actúa ni interactúa con el ADN del microorganismo. Acuérdense que va sobre los ribosomas y no tiene ningún tipo de conservadores. Y esas son las vacunas que a nivel mundial, hasta el 27 de noviembre del 2021, empezaron a hacer estudios para la posibilidad de aplicarlas en niños. Y aquí veamos la de AstraZeneca, no hay todavía alguna recomendación, sin embargo, en algunos países se han estado aplicando en niños, principalmente Sinopharma y CanSino, en algunos países, ¿sí? En Estados Unidos la indicación en niños pues solamente la tienen para Moderna y para BioNTech en Pfizer. En nuestro país pues solamente en Pfizer. Y ustedes se preguntarán, oigan, ¿y qué pasó con la vacuna patria? Creo que no ha salido y tal vez no vaya a salir, ¿sí? Porque ya quedaría obsoleta por todos los cambios que ha tenido este coronavirus. Aquí está el número de dosis de COVID que se han aplicado en nuestro país, 225 millones de dosis, ¿verdad? Y aquí están, principalmente ha sido el AstraZeneca que se ha aplicado en adultos, Pfizer que se ha aplicado en adultos y niños también, Sinovac y Sputnik, 20 millones cada una, CanSino 14 millones, Moderna 6 millones y Johnson Johnson 1.350.000. Esas son vacunas que se han aplicado en México, ¿de acuerdo? Muchas de ellas han sido donadas por otros países. Entonces, en países de Latinoamérica, aprobada por las autoridades regulatorias para menores de 12 años, pues está en México las de Pfizer, ¿verdad? En Chile Sinovac, Argentina Sinopharma, El Salvador Sinopharma y Pfizer, Colombia Sinovac, Venezuela Sinopharma, Ecuador, República Dominicana Sinovac, Perú y Uruguay con Pfizer, Bolivia con Sinopharma, y en Estados Unidos para mayores de 6 meses de edad, Pfizer y Moderna. Y ustedes vean que hay un convenio de vacunas de COVAX, porque hay que vacunar. Aún no se venden las vacunas de manera privada, precisamente hasta que no se alcance una cobertura con este convenio de la Organización Mundial de la Salud para aplicar las vacunas en los países con menos recursos, donde no se tiene ni siquiera la cobertura de una sola dosis. Gobiernos extranjeros han donado a nuestro México, ¿verdad? Pues solamente Estados Unidos ha levantado la mano y nos ha mandado 17 millones de vacunas, ¿verdad? Sí, esas vacunas de AstraZeneca, Janssen y Janssen, Moderna y Moderna. Al principio dijeron, no, pues en Estados Unidos no quieren la AstraZeneca y ¡bum! Todas nos la mandaron para México. Pues obviamente ellos tenían predilección por la vacuna de Pfizer y Moderna, ¿sí? Entonces, también quiero decirles que Azufarma, un laboratorio de México, firmó un convenio el 22 de febrero a través de su casa matriz Adon y Moderna para poder comercializar en México esta vacuna. No hay fecha todavía de cuándo la vayan a lanzar. Tiene que tener todas las autorizaciones de COFEPRIS. Sin embargo, pues es la vacuna que se podría aplicar a partir de los 6 meses en adelante.
Obviamente, aquí pueden encontrar la información de ese convenio, no hay más información, y lo importante de esto es que esta vacuna, igual que la vacuna de Pfizer, funciona igual, justamente introduciendo el ARN mensajero de los ribosomas para que la célula vacunada, por así decirlo, pueda presentar los spikes y las nanopartículas para ser reconocido por nuestro sistema inmune. Y respecto a las nuevas vacunaciones anticovid en México, vean ustedes que prácticamente desde abril del 2022, hace un año, la aplicación de vacunas ha sido mínima. Entonces, pues creo que es el momento de que si ya no se han estado aplicando por este tiempo, ¿verdad? En México, pues es importante que se liberen para que por lo menos en la medicina privada podamos vacunar. Y dejen eso, que se pueda vacunar a todos los niños, a todos los susceptibles de infectarse, ¿verdad? Y aquí les presento un resumen de todo lo que les acabo de hablar, ¿sí? Vean ustedes que el objetivo es llevar el ARN mensajero a los ribosomas de nuestras células para que se generen spikes. Aquí está la de Sinovac, que es todo el virus completo. Aquí está la de Johnson & Johnson. Y aquí está la vacuna Novavax con su adyuvante y los spikes para generar anticuerpos contra estos virus. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de todos es el mismo, excepto en esta y en esta, llevar el ARN mensajero a los ribosomas. Claro que en el caso de Sinovac, no solamente va el ARN mensajero, va todo el virus completo, pero obviamente inactivado. Entonces, lo importante es generar anticuerpos neutralizantes y protectores, ¿sí? A través de la vacunación. Esto es muy importante porque si bien es cierto, las vacunas han sido útiles para detener esta pandemia, también tengo que recordarles que debemos estar todos protegidos, ¿verdad? Porque hay personas que son mucho más susceptibles. Y aquí están los tratamientos usados para COVID con afección respiratoria. Aquí están los antivirales, los inmunomoduladores, los anticoagulantes, en fin, estos medicamentos que será tema de otra plática para poderlos abordar cada uno, porque son muy interesantes también a la hora de dar tratamiento cuando nos enfrentemos al COVID. En la Organización Mundial de la Salud hay un grupo de expertos en asesoramiento estratégico contra COVID. Es el grupo SAGE. Y SAGE, aquí fue un error de datos, discúlpenme. Este grupo SAGE utiliza la guía de vacunación contra COVID y obviamente la vacunación en tiempos de variantes de Omicron nos hace dudar. ¿Servirán las vacunas que estamos utilizando actualmente? Hasta el momento sí. Hasta el momento con Moderna y BioNTech, que es la de Pfizer, pues se les ha agregado estos fragmentos de virus de Omicron y ha habido muy buena respuesta. Hay un alto nivel de inmunidad en la población debido a que se ha infectado o ha sido vacunada o ambas cosas, y hay que enfatizar que la importancia de la vacuna, incluso con refuerzos adicionales, es muy importante para evitar una enfermedad grave, principalmente en adultos mayores con comorbilidades. Esto es fundamental, por lo tanto, este grupo de expertos da la indicación para vacunar actualmente en Estados Unidos adultos mayores, no hay pierde. Adultos jóvenes con comorbilidades como diabetes, cardiopatías, inmunodeficiencias humanas, receptores de trasplantes, tratamientos inmunosupresores. Hay que vacunar a los niños de 6 meses o más, claro, las adecuadas. No podemos poner cualquier vacuna, CanSino, así indiscriminadamente. Tendremos que utilizar las vacunas autorizadas por el CDC y la Organización Mundial de la Salud, que son justamente las de Moderna y las de BioNTech en niños de 6 meses o más. Hay que vacunar a las mujeres embarazadas lactando. Se ha demostrado que se puede proteger a la madre que puede tener complicaciones serias si se infecta por COVID, o incluso al lactante de que se enferme. A las personal de salud de primera línea, pues ni discusión. A la población en general, dependiendo de la disponibilidad, pues también hay que vacunar. Por lo tanto, se recomiendan las vacunas bivalentes como primoinfección, como primovacunación también.
Este grupo de expertos también cataloga las prioridades para vacunar. Nos da prioridad alta, prioridad media, prioridad baja. La prioridad alta son niños y adolescentes con comorbilidades, diabetes, hipertensión, niños con inmunodeficiencias adquirida o hereditaria, ¿sí? Son grupos de alta prioridad. Se recomienda una dosis de refuerzo adicional en un plazo de 6 a 12 meses tras la última dosis. Y por el momento, hasta el momento, esto puede cambiar, como está cambiando, no se recomienda administrar dosis de refuerzos cada año de manera continuada hasta el 23 de marzo del 2023. Miren, esto seguramente va a cambiar, eso me queda claro. Y el objetivo es ayudar también en no vacunar cada año, ayudar a los países a planificar a corto y mediano plazo su vacunación. Hay países en donde o no tienen vacuna o simplemente tienen una. Los de prioridad media son los adultos sanos sin comorbilidades y edades inferiores entre 50 y 60 años. Las embarazadas, incluso con una dosis adicional, si han pasado más de 6 meses después de la dosis anterior. Y prioridad media es proteger tanto a la madre como al feto, y a su vez esto tiende a reducir la probabilidad que los bebés sean hospitalizados por presentar infección por SARS-CoV-2 o COVID-19. Y una prioridad baja, ¿sí? Es niños y adolescentes entre 6 meses y 17 años, y las primeras dosis de refuerzo son seguras y eficaces en niños y adolescentes. Si bien es cierto prioridad baja, no quiere decir que no se vacunen. Por supuesto que tienen que vacunarse, aunque no haya, aunque haya esa prioridad baja para vacunación. Aquí les comparto los esquemas de vacunación que vean ustedes en Estados Unidos, recomendado por la Academia Americana de Pediatría, el CDC, el Pediatrics, cómo ya se está recomendando la vacunación contra COVID, ¿sí? En estos pacientes, 2 o 3 dosis, ya con las notas que les acabo de mencionar anteriormente. También los adultos de 19 a 65 años vean que ya está recomendada la vacuna contra COVID. Les dejo el código QR para que tengan estos esquemas y ustedes puedan recomendar al momento en que lleguen estas vacunas, pues poderlas utilizar. Y no solamente las de COVID, ¿sí? Les recuerdo que hay que poner vacunas tanto en niños como en adultos, porque pensamos que los adultos no requieren vacunación, y vean que ustedes que sí, aquí están paperas, rubéola, sarampión, tétanos, difteria, pertussis. Ya no hay vacuna antitetánica sola, así que si tiene que poner vacuna antitetánica en un adulto, tiene que aplicar esta obligadamente. Y no está mal, porque las pertussis también puede aplicarse y debe aplicarse en adultos, e inclusive en mujeres embarazadas, y contra el tétanos también. Difteria, si no tenemos una buena cobertura, la vamos a empezar a ver otra vez. Pero vean ustedes que ya, oigan, que hay comorbilidades. No importa, si hay comorbilidades, hay que aplicarla. Obviamente que vean ustedes, aquí está la vacuna contra el COVID, que se puede aplicar incluso en pacientes embarazadas, pacientes con HIV, con asplenia, enfermedad renal o pulmonar, enfermedad hepática, diabetes, hombres que tengan sexo con hombres, el personal de salud, debemos estar vacunados, todo el personal de salud contra COVID, y también las otras bacterias, las otras vacunas, tanto de virus como de bacterias. Vean ustedes que están indicadas vacunaciones de neumococo, hepatitis A, hepatitis B, meningococo, hemófilos influenza tipo B. En fin, el esquema de vacunación es amplio, tanto en niños como en adultos. Entonces, ese ha sido el camino que han seguido las vacunas anti-COVID. Vean ustedes cómo desde mayo del 2021, en agosto, 23 de agosto del 2021, empieza la vacunación en niños. A partir de los 16 años, empiezan las demás vacunaciones hasta la tercera dosis también. Y vean ustedes cómo ha ido avanzado en Estados Unidos en noviembre del 21, niños de 5 a 11 años de edad. Se reportan aquí en noviembre del 21 nuevas variantes de Omicron, la OMS urge a vacunar. Febrero del 2022, Pfizer y Moderna empiezan a recomendar su vacuna para los 6 meses en adelante. ¿Y cuál es el futuro entre el 22 y el 24?
Pues la vacunación universal, la vacunación de COVID o la vacunación en combos, o sea, influenza junto con COVID, eso sería una propuesta, porque el beneficio de vacunar a la comunidad, vean ustedes cómo se logra el efecto rebaño. Los azules representan los no vacunados y vean cómo empezamos en la pandemia, ¿verdad? Todos nos infectábamos. Cuando la mitad de la población está infectada, aún seguía habiendo varios casos. Y vean ustedes, cuando ya estamos por arriba del 75% de vacunados, pues sí, hay casos de infección. ¿Cuál es el objetivo? Llegar al 90 o al 95% de los casos para olvidarnos definitivamente ya de esta enfermedad como pandemia y que quede nada más con endemia. Ese es el verdadero efecto rebaño, el vacunar a la mayor cantidad posible de personas. El objetivo es salvar vidas, proteger a las personas de riesgo, y las personas de riesgo son nuestros peques de 5 años. Hay que limitar la circulación del virus, promover la salud, me queda claro, reactivar la economía mundial, eso es fundamental, estoy de acuerdo, pero hay que crear el efecto rebaño con vacuna, no con infección, y aún así hay gente que se opone a la vacunación. Esto es realmente terrible. Yo creo que todos los pediatras, médicos, debemos promover la vacunación y exigir a las autoridades que se liberen estas vacunas para que podamos aplicarlas lo más pronto posible en estos grupos susceptibles a infectarse por COVID. Y ya para concluir, ¿verdad? Cuando sientan ustedes que no le importan a nadie, recuerden que en tan solo 1 mililitro de sangre tienen cerca de 11 millones de leucocitos que darían la vida por ustedes con tal de protegerlos de cualquier enfermedad. Muchas gracias. Esta diapositiva me la pasó el doctor Jorge Vázquez, infectólogo pediatra de Morelia, al cual no está, pero si está, le mando un cordial saludo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Antonio Arista. Pues hay felicitaciones para la plática y para ti directamente. El doctor Dueñas Aviluz dice, y la vacuna Abdalá, su valor para la aplicación de esta vacuna. Bueno, creo que al igual que la vacuna Patria, se hizo del virus primario, del virus WAM. Entonces, en realidad, ha habido tantos cambios que esta vacuna es inútil aplicarla como refuerzo. No va a proteger. 2, esta vacuna no se determinaron los estudios en fase 3 en adultos, no está autorizada ni por la OMS, ni la CDC, ni la EMEA, ni por nadie, excepto por COFEPRIS, para su aplicación en este tipo de adultos y mucho menos en niños. En niños, pues no está indicada. Así que esta vacuna, pues la verdad, tuvo tintes políticos principalmente más que de beneficio. Lo mismo les puedo decir que la vacuna Patria, yo creo que no va a salir ni saldrá ya. Es una vacuna que desafortunadamente cayó, fue obsoleta al tiempo de que salió. Así que pueden olvidarse de ella, casi estoy seguro de que no va a salir. Y la vacuna Abdalá, pues es una vacuna inadecuada principalmente para niños, que ese es el tema que tratamos hoy, la vacunación en niños. La vacuna Abdalá no está indicada en niños. Muy bien. El doctor Héctor, que no tiene sus apellidos, dice, entonces la vacunación en menores de 5 años es solo con Pfizer y Moderna bivalente. Así es, así es. Y con aspecto primero. Lo que hay que mencionar, que esta vacuna bivalente no nada más son los fragmentos del Omicron, es el ARN mensajero más estos fragmentos B.5 y B.4 que se le agregan a estas vacunas y pueden servir como primovacunación en niños de 6 meses en adelante. Entonces, es una vacuna que se puede aplicar desde estas edades tempranas. Yo espero que pronto la tengamos en México, ¿verdad? El doctor Víctor Guerra dice, en este próximo agosto llega para el medio particular la vacuna Pfizer para COVID. Ojalá, no sé. Y dice, habría que determinar a qué edades se pondría
¿Y qué hacer con la miocarditis reportada? Ese es un buen comentario. No sé qué quieras comentar tú, Tony. Sí, si ustedes recuerdan, se han aplicado 33,000 millones de dosis. Yo no dudo que esas vacunas tengan estos efectos adversos, pero en realidad han sido muy pocos y han demostrado, yo creo que la vacunación con COVID ha demostrado la utilidad de las vacunas. Yo espero que la cobertura que tenemos en nuestro país, que es no llegamos al 40% cuando teníamos por arriba del 90%, mejore. Y creo que la vacuna de COVID, si se libera, nos va a ayudar a poner otras vacunas. Yo les puedo decir desde mi muy humilde consultorio que yo he visto, he notado la baja en la vacunación y conste que son personas, mis pacientes, que tienen el poder económico para aplicarse. Sin embargo, pues caímos en ese bache, no solamente en México, en todo el mundo. En todo el mundo la aplicación de vacunas ha bajado considerablemente. Por lo tanto, sí hay que aplicar esas vacunas, sí podemos tener esas miocarditis como efectos adversos, por supuesto, como sucedió con la de AstraZeneca, en donde nos decían que podía producir tromboembolias. Y produce, sí, claro que sí, pero no se compara la cantidad de tromboembolia que se presentaba con la enfermedad, que podía ser por arriba del 30%, y que no llegaba ni al 1% cuando se aplicaba la vacuna de AstraZeneca. Bueno, justamente en ese contexto tenemos que ver la vacunación. Sí, definitivamente. Hay una pregunta de Facebook. Dice, algunos de los niños que aparentemente pues no han recibido vacuna, los de menores de 5 años, pero se infectaron por COVID con los padres. Esos niños que se infectaron, ¿qué va a pasar si los vacunan? Simplemente van a mejorar sus respuestas como si tuvieran 2 dosis de vacuna. ¿Sí? El hecho de haber sobrevivido al COVID nos genera inmunidad. No inmunidad permanente, nos podemos volver a infectar, como ya lo vimos en nuestro medio, como pacientes que les daba COVID, se vacunaban y les da COVID. Esto se debe a todos los cambios y mutaciones que ha tenido durante la llegada desde el alfa hasta donde estamos ahorita, que podemos infectarnos con otras cepas de coronavirus. Entonces, el hecho de que un pequeño se haya infectado por sus padres y se le vacuna, va a haber una buena respuesta inmune, va a quedar protegido y es como si tuviera 2 vacunas, ¿verdad? Ahí por ahí leí una nota. ¿Cuántas dosis? Bueno, pues obviamente en Estados Unidos están recomendando 3, pero al menos en México, en mayores de 5 años, por lo menos 2 dosis o 3 dosis sería lo ideal. Menores de 5 años, pues obviamente hay que dar el esquema primario de 2 dosis y poner el refuerzo 8 semanas después. Creo que se nos salió nuestro querido Lalo. Aquí tuve un contratiempo inesperado con el... mencionaban de que esos niños menores de 5 años que no han sido vacunados y que se infectaron y que seguramente van a mejorar, ¿qué repercusiones al tiempo? Porque ahí se mencionó de la miocarditis, pero también hemos visto pacientes pediátricos que hacen problemas infrecuentes de la presentación de COVID. Ojalá eso se pueda evitar. Por ejemplo, diabetes, un paciente que debuta post-COVID con diabetes tipo 1, casos de pancreatitis, casos de colitis, problemas urinarios y parece ser, no estoy muy seguro si también ha habido problemas cardíacos. Es muy posible que sí, porque hay muchos reportes aislados de casos únicos. Pero ojalá hay una cuestión económica con respecto a la aplicación, y esto va un poco al comentario del doctor, porque el doctor mencionó de que, híjole, como me desconecté, se borró
el chat, pero mencionaba que quién asesora en el Senado para tomar las decisiones de la vacunación en niños, y según tengo entendido hay una comisión de varios expertos, y mencionaba la Academia Mexicana de Pediatría cuál es su participación. Bueno, como yo soy académico y me viene el saco, yo diría que debería de tener más personalidad. De hecho, dice legalmente que la Academia Mexicana de Pediatría es el organismo oficial asesor de la Secretaría de Salud, y debo de entender que todo lo que sucede en niños debería de haber pasado por la academia y la opinión o el peritaje de los académicos, cosa que no sucede, y es una tristeza que se tomen decisiones por una sola persona o por caprichos o por tendencias o por economía, o sea, ahorrar dinero. Entonces, pues deja a la población totalmente descubierta. No sé, Toño, si tú quieres complementar eso. Sí, en este caso, mi querido Galo, efectivamente, pues tiene una connotación política, económica, me queda claro, y en donde justamente las vacunas desafortunadamente son cosas que no se ven, ¿sí? No es como un puente donde vean qué bonito puente hicimos y ahí está, y se queda. En cambio, las vacunas, bueno, ya puse la vacuna y ¿qué va a pasar? Pues que no se va a enfermar. Sin embargo, este tipo de medidas de salud realmente son importantes a futuro. El mantener una población sana y vacunada sin enfermedades que dejen secuelas, pues es fundamental. Es fundamental y ya lo vimos, las secuelas que ha dejado el COVID en las personas adultas, y no dudo también que haya secuelas en estos niños que han tenido COVID, ya han presentado no solamente esas complicaciones que tú habías mencionado, que las ha presentado alguna vez con vacunas, aunque no se ha fundamentado adecuadamente, porque muchas de estas patologías, en el caso de la presentación de diabetes tipo 1, que debute con diabetes de tipo 1, o con pancreatitis, a lo mejor la hubiera adquirido con o sin vacuna. Claro que se le asocia, bueno, pues porque se le aplicó cercanamente, ¿no? Entonces, este tipo de efectos se pueden presentar, sí, pero generalmente son muy, muy raros, ¿sí? De ahí la importancia de conocer las vacunas y cuáles son las adecuadas para aplicarse en niños, cuáles son las recomendadas. ¿Van a venir nuevas vacunas? Me queda clarísimo. Vacunas de ADN que se están empezando a probar en Japón. Me queda claro que van a tener una mejor respuesta inmune y menos efectos adversos, pero pues es el futuro, ¿no? Hasta ahorita lo que tenemos para la vacunación y en México es la vacuna de Pfizer y Moderna. Sin embargo, aún ninguna de las dos ha sido autorizada para que se pueda aplicar. Obviamente, pues aquí se está vacunando con una vacuna que nada más ha sido autorizada por COFEPRIS por las situaciones que todo el mundo ya conoce. Y parece ser que ha habido mensajes inadecuados. Primero, se activa la movilidad, se deja de utilizar el cubrebocas. La gente piensa que como ya está vacunada, ya está inmune totalmente a la enfermedad, y no se ha cubierto la población infantil, que también se enferma y también contagia. Entonces, yo creo que tenemos que retomar eso, más ahora que ya se nombró que se termina la pandemia, y como que la gente se va relajando, porque de las cosas buenas que nos ha dejado esta pandemia del COVID, pues es el uso de mantener la distancia, evitar la cercanía, porque teníamos mucho miedo de enfermar o morir. Dice la doctora Sonia Liliana Rodríguez, en medio privado, ¿cómo será la aplicación por la situación especial de congelación? ¿Y serán monodosis o dosis en el medio público, que vendrían de 10 dosis por frasco? No, tendría que ser monodosis, porque el mantener un vial de 10 dosis seguramente se va a desperdiciar. Entonces, y dadas las condiciones de congelación, después de la congelación quedan pocos días para aplicarse. O sea, los periodos de caducidad pues son prontos, así que en cuanto llegue, pues hay que tener ya los pacientes citados y aplicarla. Eso me queda clarísimo, ¿sí?
especialmente Moderna, que requiere, Pfizer, que requiere esa metodología para llegar hasta el sitio donde se tiene que aplicar. Probablemente se va a mejorar y se van a estabilizar este tipo de precauciones con estas vacunas conforme las vayan mejorando. Eso va a ser clarísimo, ¿no? Y obviamente estas vacunas, y sobre todo las vacunas recombinantes, ya no van a requerir esas congelaciones tan extremas, me queda claro. Muy bien, muchas gracias. El académico Reinaldo Micheli dice, ¿existe alguna comisión de la academia para ejercer presión? Bueno, eso yo lo contesto. Mire, existe una comisión en la Secretaría de Salud en la cual la presidenta de la academia participa. Ignoro si el actual bienio tiene una comisión específicamente de expertos en infectología académicos para tomar decisiones con respecto a la vacunación. Pero bueno, esa ya es otra cosa que se sale del contexto. Y yo quiero pedirte, Toño, si me haces favor, de mandar un mensaje final a manera de resumen, que la gente le quede muy claro antes de que cerremos esta transmisión. Sí, creo que la mejor manera de ayudar a nuestros pacientes es con la prevención. Poco le hacíamos caso, creo, hasta ahora, en donde le damos la importancia no solamente a la vacuna de COVID, sino a las vacunas del virus del papiloma humano, que ya vienen también cambios en esta vacuna, la vacuna contra el herpes zóster, que también ya hay una nueva vacuna. Así que el hecho de vacunar y tener mejores vacunas con mayor protección es la clave. Mi invitación es a todos los médicos, independientemente de la especialidad, deben vacunar. Y si no vacunan, deben recomendar la vacunación con los médicos que sí vacunan. Yo creo que es importante para eso. Muchísimas gracias. Definitivamente que la vacunación es la única forma demostrada a través de la historia para prevenir enfermedades. Quiero agradecer a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, al doctor Heriberto Antonio Arista Viveros, su magnífica conferencia, e invitarlos a todos ustedes a que vean este video en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches.